Región Emprendedora cuenta con la colaboración y el auspicio de Mujeres Empresarias, Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, G100, Nada nos detiene, Agua, fuente de vida, siempre pura, rica y saludable. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bolino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. ¿Sabías que tu cuerpo necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58. Muy buenas noches, bienvenidos a Región Emprendedora, el programa de los emprendedores y las pymes de Chile. Hoy nos acompaña, como es habitual una vez al mes, Rolando Garrido, doctor en literatura, experto en negociación y presidente ejecutivo de INCIDES, el Instituto de Innovación Colaborativa y Diálogo Estratégico, con quien vamos a conversar sobre la innovación colaborativa interorganizacional en los negocios. Y para finalizar vamos a compartir con un emprendedor, Eric Castro, cofundador de Tu Local, una plataforma que permite a los usuarios crear tiendas online de manera rápida y sencilla, dirigida principalmente a pequeños comercios y emprendedores. Así que, como siempre, tenemos un gran programa para los emprendedores y las pymes de Chile. Compartan esta transmisión y disfruten del programa de hoy, que como siempre está lleno de aprendizaje. Agradecemos Agua Fuente de Vida, pura, rica y saludable, que nos refresca en cada programa, en cada viaje, en cada reunión y a cada hora del día. Además que gracias a sus procesos, tomar Agua Fuente de Vida es sano y hace bien para la salud. Y como siempre agradecemos a los partners del programa, a la Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, Mujeres Empresarias, el G100 y Nada nos detiene, todos unidos para ser parte y seguir fortaleciendo el ecosistema de emprendimiento en Chile. ¿Saben ustedes lo que es la innovación colaborativa, el impacto que puede tener en los negocios? De esto vamos a conversar con Rolando Garrido, como bien lo presenté al inicio, doctor en literatura, experto en negociación, y con quien vamos a conversar sobre este tema fascinante. Rolando, bienvenido a Región Emprendedora. Muchas gracias, Alexandro, y a todos los auditores, lo mismo que Eric Castro. Para todos, que tengan muy buenas noches ya acá en Brasilia. Así es. Partamos desde el inicio, como se dice. ¿Qué es este concepto o idea del easy aplicado a los negocios? Bueno, es interesante cómo la sigla de innovación colaborativa, que puede ser institucional, es decir, intraorganizacional y al mismo tiempo interorganizacional entre organizaciones privadas, públicas, entre privadas, etcétera, suena bien, suena easy, suena como en inglés, ¿no? Hazlo fácil. Y por lo tanto, a veces se pierde mucho el tiempo haciéndolo difícil. Por lo tanto, esta idea de easy, de innovación colaborativa entre organizaciones, suena bien y al mismo tiempo obtiene muy buenos resultados en distintos campos del quehacer humano, en el campo científico, empresarial, social, cultural. Funciona bastante bien cuando se produce esa innovación colaborativa, que se habla de organizaciones, pero al mismo tiempo las organizaciones están compuestas de personas, ¿sí? Son las personas las que producen en los procesos de innovación. Se supone que en esencia los negocios son competitivos con el afán de posicionar marcas, productos o servicios. Entonces,
¿por qué colaborar? ¿Por qué tenemos que colaborarnos sobre todo en el contexto actual? Bueno, interesante pregunta en todo sentido, porque entre otras cosas, los que estudiaron administración de empresa, negocio, básicamente se educaron en el paradigma competitivo Claro. de la innovación competitiva, de la ventaja competitiva y todos aquellos elementos que soportan la diferenciación en relación a lo que yo hago respecto a lo que hacen los demás para competir por un mercado. Pero Ujú. resulta que los mercados son bastante generosos a la hora de que surge la colaboración y por lo tanto la innovación colaborativa tiene que ver con aquella fortaleza que tienen las organizaciones, sean empresas, startups, pymes, distintos tipos de organizaciones humanas, para poder producir un resultado diferente y distinto que al mismo tiempo es sostenible en el tiempo, porque va acompañado de ese proceso de colaboración. Y la colaboración tiene mucho que ver con el equilibrio de los sistemas, ¿sí? No con romper los sistemas porque se fueron al máximo y finalmente hambre para hoy, comida para hoy, hambre para mañana, como se dice, y en ese sentido no resulta, otra palabra de moda, sostenible. Por lo tanto, la innovación colaborativa tiene mucho que ver con este mundo de la sostenibilidad. Ujú. Exacto. En ese sentido, y para la gente que nos escucha de las distintas plataformas y para quienes después van a ver este video en mi canal, ¿cómo se podría diferenciar la innovación colaborativa de la innovación competitiva? Igual que la explicación anterior, son paradigmas. Y cuando hablamos de paradigmas, son formas de comprender las situaciones que nos llevan a obtener determinados tipos de resultados. La Ujú. innovación colaborativa busca resultados sostenibles y la innovación competitiva es en esencia cerrada. Es decir, yo produzco innovación para generar determinados tipos de beneficios, lo que en el mundo de la academia y también de los negocios innovadores se llama I más D más I. Eso es Ujú. innovación cerrada, ¿sí? La innovación colaborativa te lleva a lógicas y a dinámicas de código abierto que después, si quieres, podemos profundizar en eso. Por lo tanto, el proceso mismo de innovación o está volcado a buscar más agentes que faciliten aquellos procesos de innovación o es cerrado en la medida en que nosotros pretendemos buscar la quinta esencia de algo para producir una diferencia en lo que exista a nivel de marcas, bienes, servicios, productos. Claro. ¿Qué tipos de ICO y de innovación colaborativa interorganizacional o entre organizaciones existen actualmente en el mundo de los negocios? Bueno, son muy variadas. Una de las más famosas es la zapatilla inteligente, que nace de la colaboración entre la Nike, o sea, una empresa de calzado deportivo, y Apple, Ujú. de la Ujú. industria de las tecnologías y la información. Por lo Ujú. tanto, ante la idea de que una zapatilla produzca información para sus usuarios, se vinculan estas empresas Apple y Nike para desarrollar un producto terminado, en este caso como la zapatilla inteligente. En Ujú. el campo científico, que tributa también a procesos de producción industrial, hay muchos ejemplos también que están considerados como relevantes desde el punto de vista de que los esfuerzos, incluso financieros, se hacen mucho más sostenibles con este tipo de procesos abiertos de innovación. Otro ejemplo, por ejemplo, en el mundo del fútbol, en, Ujú. en Gran Bretaña o Reino Unido, el Santiago Wanderers no tenía estadio, ¿sí? No tenía el dinero suficiente para invertir en un estadio para jugar de local y se asoció con la Reebok. Y la Reebok construyó el estadio de Bolton Wanderers de Manchester Ujú. para efectivamente cumplir con un propósito. Entonces, ahí es donde efectivamente surge la innovación colaborativa, que en términos de objetivos, metas, plazos, resuelve cuestiones que por sí mismo una organización, en este caso el Border Wanderers, no podía cumplir en términos de propósito. Y ahí es donde ocurren los sesgos, es decir, hay personas, instituciones Claro. que viven con sesgos porque no ven otra forma de cumplir un propósito. Tú sabes que yo soy hincha de la U no tiene estadio, es el equipo en Chile que más gente lleva a los estadios, medido, digamos, de manera objetiva. Sin embargo,
aunque está en las últimas décadas o años vinculada al mundo empresarial de las sociedades anónimas deportivas, a nadie se le ha ocurrido que el estadio podría surgir o nacer de un proceso de innovación colaborativa, como muchos clubes de fútbol en Europa lo tienen. Que el Claro, estadio lo construye una empresa, lleva el nombre y la marca de esa empresa, pero finalmente el club resuelve esa situación y estamos hablando de estadio world class, es decir, de clase mundial. Por lo tanto, formas de poder satisfacer intereses y necesidades hay muchas. Y cuando surgen desde la innovación colaborativa en los negocios con impacto en las comunidades, las ventajas son considerables. claro. Bueno, mi camisa dice mucho de qué equipo me gusta, ¿no? Tú lo sabes perfectamente. El Real Madrid, ¿cierto? Claro, el Real Madrid. Oye, esta frase mientras hablaba se me venía a la mente de una conversación que tuve hace muchos años con un profesor, con Patricio del Sol. Eh, colaborar o se me viene la palabra asociarse. Ujú. ¿Cómo conjugan, cómo engranan estos dos conceptos? Mira, esto es interesante incluso desde distintas disciplinas, desde el mundo de la sociología o la psicología. Por ejemplo, el alto rendimiento deportivo se explica por los niveles de colaboración y no de cohesión de equipos. Tú y yo y Eric podemos ser parte del mismo equipo, somos muy amigos, bueno, para los Ujú, asados, pero no nos damos ujú, pases. O sea, no producimos un resultado y una eficiencia en relación a nuestra capacidad de conectarnos en el campo de juego a partir de una estrategia de juego determinada. Por lo tanto, puede haber una alta cohesión entre nosotros, pero una colaboración muy baja orientada hacia resultados. Entonces, en ese sentido, colaborar es un nivel superior a la cohesión y también a la cooperación en términos conceptuales. ujú. Claro. Y en ese sentido, ¿en qué pudiesen diferenciarse las ISI de las, por ejemplo, de las alianzas estratégicas tradicionales? Yo antes te mencionaba la asociatividad como una estrategia de cooperación entre empresas que pueden ser empresas del mismo rubro o empresas del Sí, rubro distinto. Y este tema de asociatividad tomó mucha fuerza en la pandemia. De hecho, un artículo que escribí para una revista de negocios en Colombia que hablaba de las 15 medidas que tenían que enfrentar las pymes para sobrevivir esta crisis. Yo hablaba ahí de la asociatividad como una estrategia de cooperación donde empresas del mismo rubro, inclusive empresas del mismo rubro o rubros distintos, podían buscar y encontrar un objetivo en común. Entonces, ¿en qué se diferencia las ISI de las alianzas estratégicas, digamos, más tradicionales? las ISIS son más inteligentes en la búsqueda de resultados. Inteligente o inteligencia viene de interligar, inteligencia, interrelacionar. Por lo tanto, cuando organizaciones tienen la capacidad de relacionarse, de interrelacionarse, porque buscan unos objetivos que, como decía al principio, sean sostenibles en el tiempo, va en otro nivel, o sea, avanza hacia otros niveles, porque tú puedes tener una asociación, y está bien que exista la asociatividad, los clústeres y todo lo que Ujú, conocemos en el mundo de los negocios, pero otra cosa es de qué juegas tú en ese equipo. O sea, claro. la asociatividad y la colaboración, y sobre todo la innovación colaborativa, va del equipo. ¿De qué juegas tú en ese equipo? ¿Cuál es tu autorresponsabilidad en la producción de un resultado diferente? Y muchas veces se juntan, hacen las firmas del convenio, tienen incluso hasta una sede, pero no tienen claro si está jugando, volviendo al fútbol, de volante con salida, si estás, digamos, defendiendo, etcétera. Por lo tanto, las personas cumplimos distintas funciones porque también desarrollamos distintas habilidades. Y eso es lo que se descubre de manera eficiente y eficaz con la innovación colaborativa interorganizacional. Puede que tú en el equipo puedas ser el planificador y un planificador dialógico, es decir, dialogas con el plan de los otros, que son parte, digamos, del sistema o el ecosistema de tu negocio. Y resulta que Eric es extraordinariamente analítico, es experto en análisis de futuro, análisis prospectivo, y a mí me toca la parte de diseño, de pensar, thinking design, de pensamiento de diseño, porque hay Ujú. que cuadrar el círculo, entre otros factores. Por lo tanto, estamos jugando con habilidades como el diseño, el análisis, la planificación, la gestión, y sabemos que podemos al mismo tiempo y en ciertas circunstancias para el equipo ser polifuncionales
en la medida en que la gestión de proyectos, programas, desarrollo de productos nuevos, nos toque justamente desarrollar ese tipo de habilidades. Por lo tanto, el tema de los equipos es fundamental, es decir, todas las personas, y la innovación colaborativa interorganizacional es muy democrática en ese sentido, todas las personas pueden jugar un rol como lo juega una secretaria en una oficina, que maneja la información estratégica, digamos, para que eso produzca un determinado resultado, que finalmente el dinero y los aplausos se los llevan los gerentes, pero sin esa secretaria, ese jugador no juega bien el juego. Por lo tanto, valorar en sentido estricto el rol que cada uno juega en procesos de innovación, en este nivel básico de la asociatividad para poder escalar a niveles de innovación colaborativa, resulta que esos equipos pueden ir madurando en el tiempo, ¿sí? Y van forjándose mentores, coach, personas que ya vienen de vuelta y que son parte de esa comunidad de aprendizaje. Ese es el profundo valor que tiene la innovación colaborativa, que tú con los años vas aprendiendo y desarrollando nuevas competencias y habilidades que vas acompañando esos procesos que ya los que vienen después empiezan, digamos, a tomar valor respecto de la importancia de esa colaboración en procesos de innovación. Sí. Si tuviera que diseñar una fórmula para la innovación colaborativa, se me viene a la mente y tú me dirás qué opinión te merece. 1 más 1 es 3. Uh-huh. ¿Cómo la interpretas? Bueno, que las dinámicas de juego de las personas que participan de la innovación colaborativa producen resultados que a veces son disruptivos. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, la importancia del juego que se está jugando está asociado a una finalidad. Entonces, generalmente los proyectos, y como tú bien lo sabes, surgen de la detección de problemas o necesidades. Pero ¿qué pasa en el mundo de la innovación colaborativa? Parte de las fortalezas, no parte de la debilidad, del problema o de la dificultad. El nivel de colaboración parte de las fortalezas. Tú tienes unas fortalezas desarrolladas y Eric tiene otras fortalezas desarrolladas, y la conversación inteligente parte de las fortalezas, y de esas fortalezas podemos tener aspiraciones muy concretas que tienen que ver con nuestros sueños, oportunidades que ya tienen que ver con bajar la pelota a tierra y ver cómo se puede, digamos, desarrollar ese juego, y los resultados propiamente tal que queremos obtener. Te pongo un ejemplo que conversaba ayer con una persona que trabaja CityLab, o sea, laboratorios de ciudad inteligente, ciudad sostenible acá en Brasilia. Entonces le hice una pregunta disruptiva. ¿Tú has pensado en un metro acuático para la ciudad? ¿Cómo es? Un metro acuático, utilizar el lago Paranoá como parte de la extensión de las líneas del metro. Por lo tanto, agrega valor a tu ciudad inteligente y sostenible la existencia de un metro acuático. Uh-huh. Le dije, mira, si quieres busca. Entonces empieza a encontrar en Suecia, en Guayaquil y en otras partes, digamos, que existen los metros acuáticos. Por lo tanto, el tema está si te haces o no una pregunta que tenga que ver con aquello que marca una diferencia sustantiva en el involucramiento de las comunidades para el desarrollo sostenible, en este caso de una ciudad, que esa ciudad sea más conectada, más inteligente, más amable con el medio ambiente, etc. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, tú puedes hacerte una pregunta, como se la hizo una vez a la Fuerza Aérea de Chile. ¿Y ustedes han pensado en hacer una Fuerza Aérea más verde? Les pregunté, justamente en un colaboratorio, que es lo que hace mi instituto, con distintos tipos de organizaciones. En esa instancia habían más de 70 comandantes de la Fuerza Aérea. ¿Cómo eso de ser más verde? Le dije, sí, pues. ¿Qué pasa si en una conversación surgida de ustedes, que son tomadores de decisión, involucramos la economía circular para producir una organización más verde? Entonces le expliqué las 3 R, reciclar, reducir, reutilizar, de la economía circular. ¿Y por qué no lo hacen desde la ecologística? Porque ustedes son personas expertas en temas de ecologística, en las propias bases aéreas. Sí. Solamente esa pregunta abrió una conversación que antes no habían tenido, para pensar que una organización que no se piensa desde el punto de vista ambiental necesariamente, o desde la economía circular, podría hacer un esfuerzo que surge a partir de las propias fortalezas.
que esa organización tiene, me refiero al tema ecologístico. Por lo tanto, tiene que ver mucho con las preguntas y en ese sentido se apoya mucho en el enfoque de la indagación apreciativa, es decir, tú sitúas las preguntas desde el punto de vista de aquellas cuestiones que mueven el sistema, que generan energía en las personas y en las organizaciones. Claro. ¿Qué tipo de ISI, entendiendo la ISI, la sigla como Innovación Colaborativa Interorganizacional, qué tipo de ISI se puede dar entre pymes y empresas grandes, o por qué no entre pymes y startups? Bueno, si pensamos el nivel en el cual están las startups en el ecosistema, digamos, de la propia economía de un país, y una pyme ahí en Arica que, por ejemplo, desarrolla, por decir cualquier cosa, mobiliario escolar para los colegios, las escuelas, Ajá, entonces tú podrías pensar cómo hacer un mobiliario escolar más inteligente, menos pesado para moverlo, digamos, los niños que utilizan este mobiliario escolar, más amable, más didáctico. Entonces ahí pueden surgir una serie de cuestiones que tal vez la startup tiene bastante desarrollado del punto de vista, digamos, de la utilización de recursos tecnológicos que se incorporan a ese mobiliario escolar que no lo tiene. En la misma sala de clases se despliega, imagínate tú, una especie de mobiliario transformer, que puede ser una silla universitaria para sentarse, pero en la movilidad, en la adaptabilidad puede convertirse en un pupitre, o sea, perdón, en una especie de estrado para hablar, para dirigirse al público, o bien se extienden las cubiertas para generar, digamos, otra disposición del uso, digamos, de los recursos didácticos o materiales que los estudiantes tienen y conectados, digamos, con puerto USB o lo que tú quieras. Entonces, ujú, tú puedes encontrarte con el tradicional constructor de mobiliario escolar que se asocia a un startup y producir un mobiliario que hoy día no existe, porque el mobiliario existente es, por decirlo menos, decimonónico, es del siglo XIX. claro, O sea, y eso claro. afecta mucho, mira cómo tú te pasas de un tema a otro, afecta mucho la calidad de la educación. O sea, si el mueble en el cual tú te sientas y pasas X cantidad de horas del día estudiando, es más inteligente, es más amable, es más dúctil, adaptativo a las necesidades escolares, etcétera. Claro. Para ir finalizando, Rolando, ¿cómo se relacionan también las ISI con los proyectos, por ejemplo, de código abierto? Bueno, esto es fundamental porque es perderle el miedo a la innovación, es perderle el miedo a alcanzar otros niveles de resultados. Porque recordemos la canción chilena, el costillar es mío, me lo quieren quitar. Entonces Claro, tú tienes una idea bacán, qué sé yo, que no, pero ¿cómo la voy a compartir si esta idea es genial, es muy buena? Entonces, ¿cómo la voy a ventilar con los demás? Es que pueden, digamos, tal vez tomársela para sí, qué sé yo, y sacar ventajas sobre eso. Cuando tú entiendes que un proyecto es de código abierto, es decir, que pueden participar otros agentes del ecosistema económico, de innovación, porque producen un resultado distinto, porque tienen habilidades, conocimiento, experiencia que tú no tienes, tu propia idea gana, ¿sí? Ahora, ¿qué se pacta previamente? Las formas de colaborar, las formas de ir en el negocio, es decir, cómo voy a ir en el negocio, todo eso se puede pactar, eso tiene que ver con una negociación directa entre las partes donde finalmente el resultado, porque es en código abierto, es decir, tú abres la mano para que otros participen y volviendo a la misma idea, digamos, del mobiliario escolar decimonónico, ujú, poco amable con la educación, tú te puedes encontrar con ideas fabulosas donde efectivamente el tipo de materiales, el nivel de conectividad de ese mueble, etcétera, etcétera, gana en espacio y tiempo porque justo participó de esa empresa de código abierto o de ese proyecto de código abierto, distribuidores, gente que te lleva a otro nivel. Es decir, mira, acá, por ejemplo, en Brasil somos 210 millones de habitantes. 210 millones de habitantes. O sea, y tengo amigos en China y en la India. Entonces, son otros niveles, ya no es aquello donde tú solamente estás pensando o estás focalizado en Iquique, Arica o cualquier ciudad por nombrar alguna, ¿no? Sino que estamos hablando de otros niveles porque esa misma necesidad, tú te puedes pasear por cualquier escuela de Estados Unidos, de Suiza, son los mismos mobiliarios, en general son muy parecidos, por lo tanto, eso es llevar a un nivel
que generalmente las personas no piensan porque no se hacen esas preguntas desde la innovación colaborativa entre personas y organizaciones que sí cuentan, como decía al principio, con aquellas fortalezas que le dan ventajas comparativas y compartidas para que finalmente el usuario, imagínate un hincha de la U sentado en un estadio 24/7, es decir, de usabilidad 24/7, que no existe, porque los equipos juegan de local solamente la mitad del mes y el resto son elefantes blancos. Entonces, si tú haces un estadio para la Universidad de Chile, digámoslo, 24/7, con salas de cine, restaurantes, ascensores, parque de diversión y todo eso, estamos hablando de otra cosa, ¿ah? Estamos hablando de un mundo azul ya magnífico, ¿no? Entonces, en ese sentido, las limitaciones son propias de las personas y las organizaciones porque el costillar es mío y me lo quieren quitar. Entonces, todas esas dinámicas, todas esas formas de pensar, obviamente entorpecen las capacidades que los países tienen para su pleno desarrollo. Así es. Rolando Garrido, experto en negociación e innovación colaborativa. Gracias, Rolando. Nos vemos el próximo mes. Un gusto, saludos Alexandro, a toda la audiencia, éxito Eric con todo lo que están haciendo también. Un abrazo para todas y todos. Gracias, Rolando. Vamos a una pausa y ya regresamos con el último bloque aquí en Región Emprendedora. ¿Sabías que tu cuerpo necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58.